Queridos hermanos, Dios les bendiga. Lindo y feliz miércoles ya, hermanos. Vamos a mitad de la semana ya. Y hoy estaremos viendo, queridos hermanos, Jesús en el templo. Y bueno, para esta semana, hermanos, me acompaña mi amigo y colega, el pastor Clemente Magallanes. Pastor, Muchas gracias, Dios Pastor le bendiga, Raúl. sea bienvenido. Gracias por esa invitación. Bueno, vamos a continuar nuestro repaso de la lección. Pastor, antes de continuar, me gustaría que nos dijera en qué iglesia pastorea usted, hermano. Pues hay alguien que le gustaría ir a Bueno, una de sí, las iglesias. estamos en la iglesia de aquí de Rialto y la iglesia de Hesperia, así es que todos son cordialmente invitados. Si está cerca del área, Fontana, San Bernardino, Colton, por allá te esperamos en Rialto. Y arriba en Hesperia, Victorville, Apovale, Adelanto, todas esas áreas. Wow. Bueno, después de esto, pastor, ¿qué le parece si vayamos a entrar de lleno a nuestra lección de hoy que se llama Jesús en el templo? Vayamos de rodillas, hermano, a pedir la dirección del Espíritu Santo. Es que le invitamos, pastor, ¿no? Es que en oración, por favor. Bondadoso, buen Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Sí, Señor. en estos momentos, Señor, pedimos nuevamente el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para que sea Él el que pueda llevar este repaso de la lección a nuestros hogares, a nuestros corazones, y que, Señor, así como tú les dijiste a tus hijos, dije, háganme un santuario donde yo pueda morar en ustedes. De la misma manera, Señor, ahora tú quieres morar en nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Nos encomendamos a ti, te lo pedimos, no por méritos nuestros, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que para Él sea la honra y la gloria para siempre. Amén y amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, es lo que dice la introducción de la escuela sabática. Jesús en el templo. Hay tensión en toda la historia de la salvación. Dios desea restaurar la comunión que una vez disfrutamos con Él y anhelaba acercarse a nosotros. Pero llevar a los pecadores a su presencia los destruiría. Miren lo que dice. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Escribe David en Salmos capítulo 5, versículo 4. Y al mismo tiempo David dice también, pero yo, por la riqueza de tu constante amor, entraré en tu casa. Con reverencia adoraré en tu santo templo. Salmos capítulo 5, versículo 7. Vemos, hermanos, que cuando Salomón edificó el templo, la gloria de Dios que había acompañado a los hijos de Israel en su camino a Canaán llenó el templo. Qué importante, ¿no? Pero antes del templo que edificó Salomón, también Moisés había erguido el tabernáculo, también en donde habían entrado el arca del pacto, y precisamente ahí también era la presencia de Dios mismo en la columna de nube, ¿verdad? Y siempre de fuego, perdón. En la columna de nube y la columna de fuego siempre estaba la presencia de Dios, hasta que después Salomón edifica el primer templo. Qué lindo, hermano. Miren, hermanos, qué importante es que en nuestras iglesias estén llenas del Espíritu Santo. Así es. Y que la presencia de Dios se encuentre ahí. Y qué importante entender que hoy día nuestro corazón es templo y morada del Espíritu Santo, donde es nuestro cuerpo, ¿no? Así es. Qué lindo la palabra de Dios. Miren, quiero que me acompañen al libro de Ageo, capítulo 2, versículo 7, 8 y 9. Ageo, capítulo 2. Pastor Magallanes. 2:7 dice así: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las gentes, de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa.
ha dicho Jehová de los ejércitos. 8. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y el 9 es, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Hermano, ¿puede volver al 8, por favor? Al versículo 8. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Qué lindo, qué lindo. Miren, hermanos, vemos que cuando Salomón edificó el primer templo, la gloria de Dios que había acompañado a los hijos de Israel en su camino a Canaán llenó el templo, por lo que los sacerdotes no pudieron entrar allí para completar su labor. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10 y 11. Cuando se dedicó el segundo templo, no estaba en él el arca del pacto, que representaba el trono de Dios, pues Jeremías la había escondido. La presencia literal de Dios no llenó el templo esta vez. Fue desgarrador. ¿Cómo sería realidad la promesa registrada por Ageo? Fue en el segundo templo donde Jesús, la encarnación de Dios, apareció en persona, en carne y hueso. Dios mismo había salido detrás del velo para convertirse en uno de nosotros y unirse a nosotros en este mundo arruinado por el pecado, puesto que el Hijo de Dios era ahora el Hijo del Hombre. Podíamos ver su rostro, oír su voz y ser testigos, por ejemplo, de cuando curó, cuando tocó a un leproso impuro, Mateo 8, versículo 3. En lugar de acercarnos a Él, Dios se acercó personalmente a nosotros cuando descendió en la persona de Jesucristo y vino a nuestro encuentro. No es pues de extrañarse que la Biblia dijera que Jesús, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Mateo capítulo 1, versículo 23. Qué interesante, ¿verdad, no? Piensen lo que esto significa. Que el creador del cosmos haya estado dispuesto no solo a vivir entre nosotros, sino a morir por nosotros. Sí, ahí es interesante que ahí vemos que, ¿verdad?, que cuando Salomón construye el primer templo, vemos que la gloria del Señor se manifestó primeramente en el sacrificio del Cordero, porque el fuego del cielo consumió el primer sacrificio de ese corderito, y ahí fue donde ya después tuvo lugar en el lugar santísimo, precisamente en el arca del pacto, que era la gloria y la presencia de Dios. Y no fue hasta que los babilonios pues destruyeron ese templo por la desobediencia del mismo pueblo del Señor, y Jeremías con algunos otros fueron que escondieron el arca del pacto en alguna cueva, y precisamente pues ese templo fue quemado por los babilonios. Pero ya después el segundo templo, que fue edificado por Herodes, y entonces vemos ahí que la presencia del Señor no estaba, porque la presencia del Señor estaba en el arca del pacto. Y como el arca del pacto no entró dentro de ese templo, pues no podía estar la presencia de Dios. Pero Dios mismo, o Jesucristo mismo, cumplió la promesa de la presencia de Dios en ese templo. Y vemos ahí primeramente que cuando Jesús llega a su casa, a su templo, primero se desilusiona de lo que ve, de lo que percibe al llegar al templo, que los mismos sacerdotes, los mismos cambistas estaban hurtando ese templo, la santidad de ese templo con las vendimias.
Y Jesús llega con ese celo, con ese sentimiento que dice, mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Y los echa fuera. Pero ahí mismo entonces estaba, ¿qué haciendo? Purificando el templo, purificando a sí mismo los pecados de cada uno de ellos. Y entonces la presencia de Dios entra en el templo precisamente allí. Mire lo que dice Elena G. de Guay. En el maravilloso, se llama en el maravilloso y misericordioso, no, en el cielo de todas las gentes, página 11. Miren lo que dice, algo maravilloso. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios, tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice, yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero no solo para sus hijos, nacidos en la tierra, fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio de amor redentor, es el tema del cual desean mirar los ángeles. Pero sigue siendo acá, mire. Y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Y vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él y será llamado su nombre Emmanuel. Qué bonito, ¿verdad? Así es. Qué lindo lo que el Señor Jesucristo hizo. Me gustó el título del tema que le pusieron, Jesús en el templo. Así es. De la misma manera como en el templo que entró Jesús para limpiarlo, para purificarlo, para sanar, porque ahí estaba leyendo usted que Jesús vino también a recorrer toda Judea, Samaria, y por donde quiera que pasaba, iba sanando todo tipo de dolencias. Se estaba manifestando el propósito de que Cristo había de venir para limpiar no solamente al pecador del alma, sino también del cuerpo, porque había leprosos, había ciegos, había paralíticos, y todo eso Jesús fue sanando todo tipo de dolencias. Por eso qué importante es, queridos hermanos, Pastor Magallanes, qué importante es que nuestros servicios, nuestros sermones, nuestras actividades que se hacen en la iglesia sean cristocéntricas. Que el Señor Jesucristo esté en medio de nuestra congregación. Que el Señor Jesucristo, a través de los sermones, sea glorificado, queridos hermanos. Porque si Cristo Jesús no está en medio de nuestras reuniones, en medio de nuestras congregaciones, de nada sirve que nosotros como cristianos estemos ahí. Yeah. Mire hoy día, cuántos y cuántos seres humanos se dan la gloria para ellos. Así es. Se agradece yo y yo y yo. Cuando nosotros debíamos escondernos atrás de Cristo Jesús para que a Él se da la honra y la gloria. Qué interesante y qué importante es entender esto, queridos hermanos. Que todo lo que hagamos dentro de las iglesias, por ejemplo, que nos congregamos los sábados, todo sermón, todo servicio sea cristocéntrico, que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Y entender, hermanos, que si estamos aquí, no es porque tengamos ningún mérito. Estamos aquí por el amor, la misericordia y los méritos de nuestro Señor Jesucristo.
Vean lo que sigue diciendo Elena G. de White. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario, se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo, tiene su fuente en el corazón de Dios. Y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. El deseo de todas las gentes, página 11. En el deseo de todas las gentes, página 15 dice: Dios ordenó a Moisés respecto a Israel, hacerme un santuario y habitaré entre ellos. Éxodo capítulo 25, 8. Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos en el símbolo de su presencia. O sea que, hermanos, cuando el pueblo de Israel, fue sacado de Egipto y atravesó el desierto, el mismo Cristo Jesús iba con ellos, ¿no? Así es. Él mismo dijo a Moisés, dijo, háganme un santuario donde yo pueda morar con ustedes. Y después también el primer templo que hace Salomón, también moró con nosotros. En el segundo templo que hizo Herodes también, Dios estuvo con nosotros. Pero ahora Él quiere estar en nuestro templo, que es templo del Espíritu Santo. Ahí Él quiere morar. Ahí Él quiere que le hagamos una morada donde Él pueda morar, donde Él pueda vivir. Qué bonito, ¿eh? La presencia del Señor ahora está manifestada no en Cristo Jesús, sino ahora en el poder del Espíritu Santo, que mora en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestro templo. Y de la misma manera como Jesús, al entrar a su propia casa y vio toda esa inmundicia, toda esa impureza, toda esa disolución que Él vio, de la misma manera hoy nosotros también tenemos que despojarnos de todo eso. ¿Para qué? Para que tengamos y le dediquemos un templo limpio y sano a Cristo Jesús, donde Él pueda morar, sin contaminación. Y lo que dice sigue siendo la sierva del Señor. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestros campamentos humanos. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Wow, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso eso. Así es. ¿Sabe qué hermoso saber que el mismo Cristo Jesús que caminó con el pueblo de Israel, que guió al pueblo de Israel, aún está en medio de nosotros? Sin en cambio, el pueblo de Israel también, acuérdense que muchos obedecieron y de que era el verdadero pueblo de Dios, pero muchos eran desobedientes, no querían, murmuraban, se quejaban. Y precisamente hoy vemos la misma simbología, ¿verdad? Porque a unos aceptamos pues la ley de Dios con amor, y otros se quejan de la ley de Dios. Es verdad, hermanos. Si decimos amar a Dios, obedezcámosle al Señor, mi hermano. Dios no quiere sacrificios. Dios quiere obediencia, hermanos. Y usted, mi hermano, mi amigo,
¿Está obedeciendo a Dios o está obedeciendo al hombre? Venga, mi hermano, a conocer al Dios que nosotros conocemos. Al Dios vivo. Él te está esperando. Amén. Con los brazos abiertos. Y Dios quiere darte vida nueva. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta pronto.